En este programa de formación que hemos preparado para este año 2021, vamos a ver hoy día un tema interesante. El mensaje a las 7 iglesias que está tomado del libro del Apocalipsis. Y siguiendo con el nombre con el que bautizamos este programa de este año, el que le pusimos ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Veamos entonces cómo se ha comunicado el Señor con nosotros a través de Juan, de Patmos, en estas 7 cartas que van dirigidas a esas comunidades de Asia. Primero, una aclaración. Apocalipsis viene del griego que significa revelación. No es precisamente lo que a veces confundimos y pensamos que es como el caos, lo catastrófico, el fin. Eh, este libro del Apocalipsis cae dentro del género obviamente apocalíptico, que se utilizó. No, esta no es la primera vez. Se utilizó desde escritos del Antiguo Testamento, 200 años más o menos antes de Cristo, el siglo segundo antes de Cristo, hasta el siglo primero después de Cristo. Y lo encontramos también ahí en el libro de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, y en el Nuevo Testamento está en los evangelios sinópticos. Y en las cartas, esa carta de Pablo a los tesalonicenses. Claro, se ocupan muchas imágenes, muchas visiones simbólicas, a veces muy fuertes, muy potentes. Se ocupan muchos números también. Por eso que a veces con el libro del Apocalipsis como que le tomamos cierta distancia porque nos cuesta un poco más entenderlo si no nos hemos preocupado de ir al significado de cada uno de esos símbolos y de esos números. Por eso que a veces nos cuesta un poco entenderlo. Para ya ir entrando en el ambiente de hoy, vamos a leer el prólogo que está aquí en el Evangelio, en el libro del Apocalipsis, que es para encabezar todo el libro. Fíjense con la palabra que se inicia este prólogo. Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Díganme ustedes si no ya este prólogo no contiene ya un mensaje para nosotros. Escuchen la palabra que está aquí. Escuchar la palabra. Bien, vamos a leer ahora para ir a lo que ya son las cartas, a, a ver qué nos dice Juan antes de enviar estas cartas. Dice, yo Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como una trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Ya está claro ahí y ya se nos revela claramente ahí cuál es el mandato que recibe Juan en esta revelación, ¿no es cierto? Eh, Vamos a ver cómo esas cartas están, que Juan le manda a cada una,
tienen una estructura única. Primero, hay una dirección. Claro, están dirigidas a esas comunidades. Ese es, ahí va el mensaje. Un remitente, que es Cristo, ¿no es cierto? Él es el que, a través de Juan, envía este mensaje. Hay una evaluación. Yo conozco, yo sé, son palabras que se repiten en todas ellas. Es decir, el Señor vivía, por así decirlo, esas realidades, conocía perfectamente cuáles eran las realidades que vivían esas comunidades. Va también un consejo, porque como tenían un sinnúmero de problemas, siempre va el consejo para que puedan cambiar de conducta, de forma de vida. Invita, como lo dice el prólogo, a oír al Espíritu. En todas ellas está esa recomendación, oír al Espíritu. Y aquí tal vez sea lo más hermoso de estas cartas. Cada vez que terminan, hay una promesa, porque, porque todo lo que el hombre ha perdido por el pecado, por todo lo que se ha alejado de Dios, todo eso Dios lo va a restaurar. Hay ahí una promesa para cada una de ellas. Si, si bien es cierto que cada una tiene una realidad diferente, hay ahí un factor común. En unas eran problemas de fe, otras de falsas enseñanzas, por eso falsos profetas, se habían alejado de Dios, pero hay algo que está a la base de todo esto, que es el tema de la persecución del imperio romano. Y también, muy importante, la amenaza de no ser absorbidos por esa sociedad romana. Si se dejaban llevar por ella, se iban a perder, se iban a terminar de diluir. Dijimos que Apocalipsis viene del griego que significa revelación. Veamos entonces qué quiere el Señor revelar por intermedio de Juan a esas comunidades. Pero como estos programas son muy acotados, vamos a tomar el ejemplo de la primera, de la que se le envía a esa comunidad de Éfeso. ¿Se acuerdan de esa misma comunidad que también vio Juan, estuvo con ellos y la atendió, ¿no es cierto?, en la carta a los Efesios. Vamos a leer qué les dice ahí. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mí, sin desfallecer, pero debo reprocharte que hayas perdido, hayas dejado de enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré a ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas la conducta de los nicolaístas, lo mismo que yo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le dará a comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. El árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Qué hermosa frase, ¿no? Y como decíamos,
ahí se manifiesta, ya está la estructura, ¿no? Que tienen todas estas cartas. La dirección, bueno, Éfeso. Éfeso era un gran puerto, era un punto de contacto comercial muy importante entre Oriente y Occidente, y ahí se había levantado una gran estatua del emperador, muy grande. Creo que eran, no sé, 6, 7 veces el tamaño natural. Y se había convertido en un centro del culto imperial. Era la capital de la provincia, de esa provincia de Asia. Una ciudad muy importante. Por eso que también para el Señor era importante hacer llegar su mensaje ahí. Esa es la dirección. El remitente, bueno, Cristo. Él le pide a Juan, ¿no es cierto?, que escriba esa carta. Escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Ángel se podía ser, se puede interpretar como algo así como un jefe espiritual de esa comunidad. Más o menos algunos dan esa interpretación. 7 estrellas son los 7 ángeles de cada una de esas iglesias, esos jefes espirituales. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Como vemos ya empiezan a aparecer todos estos símbolos, que hay que ir al significado. Evaluación. Conozco tus obras. ¿Cómo dice? Conozco, conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Él sabe lo que vive esa comunidad. Eh, viene el consejo. Después de un llamado de atención muy potente, dice, pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien dónde has caído. ¿Y cuál es ese amor que tenía al comienzo? Dicen los estudiosos que ahí está referido a ese pueblo que viaja por el desierto a la tierra prometida, con esa esperanza en él, ese amor por él, esa confianza en él. Bueno, él les dice, oye, ese amor que me tuviste parece se te está diluyendo. Ojo con eso, ¿no es cierto? Ten cuidado con eso. Y le pide que escuche lo que va a decirle el Espíritu. ¿Y qué le dice el Espíritu? Aquí viene la parte que levanta ánimo, ¿no? Dice, al vencedor lo haré comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. El árbol de la vida, ¿se acuerdan en el libro del Génesis? Es ese, simboliza la inmortalidad, ¿no es cierto? Que está ahí en el Génesis, en el primer libro de nuestras Biblias. Y el paraíso de Dios es ese lugar, ese destino final eh, que está reservado para quienes han combatido victoriosamente contra el mal. Podemos ver ya cómo ahí, tan brevemente, ¿no? Eh, eh, está la vida de esa comunidad reflejada en el relato y, lo más importante, creo yo, esa promesa que tiene que haber sido para esas personas tan complicadas un gran alivio, ¿no? Juan se dice a sí mismo que es un profeta, pero en la antigua iglesia profeta era el que anunciaba la palabra para edificar, para exhortar y para reconfortar a la comunidad. No es alguien como los profetas que conocemos del Antiguo Testamento que pueden visibilizar el futuro de alguna manera o habla por adelantado del futuro, sino que este es alguien que está consciente de ser portador de la palabra de Dios, que llama a la fidelidad en medio de las grandes dificultades. Ese es ese mensajero de ese entonces que Juan dice el mismo que va a profetizar. Los mensajes de Juan a las 7 iglesias revelan 3 aspectos fundamentales. Que el plan de Dios
a pesar de las circunstancias que puedan haber, ¿no es cierto?, termina siempre en la liberación y en el triunfo. Que el imperio, el mal, con toda la fuerza que tiene, no será eterno. Ese imperio del mal tiene un fin. Y que los que se mantienen fieles a Cristo, que también aparece ahí como hijo de hombre, como el alfa y el omega, el cordero degollado, esos que van confiados con Él, van a tener una vida distinta a la que viven ahora, van a tener una vida nueva. Como sabemos, en este lenguaje, el número 7 representa la perfección y la totalidad. El mensaje a las 7 iglesias, si bien está claramente dirigido a ellas, para esa época, está dirigido también a las iglesias de todos los tiempos, para dar esperanza a los que sufren. El mensaje de entonces, y yo creo que si leemos con detenimiento las cartas, nos vamos a dar cuenta que ese mensaje puede ser perfectamente aplicable a nosotros hoy día. Puede ser, ¿no?, que nuestra iglesia ahora último ha tenido tantos problemas. Hemos dejado enfriar ese amor por Dios, ¿no es cierto? Nos hemos alejado, nos hemos olvidado un poco de Él. El número 7 es la perfección aquí y también es la totalidad. Es decir, ese mensaje de entonces era para ellos y es también para todas las iglesias de todos los tiempos. También se puede interpretar así. Eso que leemos en las 7 cartas a las 7 iglesias, podemos aterrizarlo al hoy en nuestras vidas. Fíjense en cada una, en sus problemas, en la descripción de ese problema, qué te está pasando, por qué estás actuando así, pero también está la corrección y también está el mensaje de esperanza, una promesa esperanzadora. Como ustedes pueden ver, Apocalipsis no es un desastre. Apocalipsis no es el fin. Apocalipsis no es el desorden, el caos total. Fíjense que el contenido de acá nos dicen totalmente lo contrario, que son luz para nuestras vidas. Ven nuestra realidad, tiene muy claro el Señor nuestra realidad porque participa de nuestras vidas y por eso que también nos puede dar un mensaje de esperanza y una promesa para el futuro si somos fieles a Él. La fidelidad es fundamental para tener la posibilidad de llegar a ese encuentro, a ese paraíso, a poder tener, en definitiva, poder conocer ese árbol de la vida, ¿no es cierto?, y ese paraíso de Dios. Bien, era lo que les queríamos decir hoy día, y digo queríamos porque es el equipo de formación de la parroquia el que está desarrollando todos estos temas, y esperamos que haber puesto algo de luz en todo esto. Nos vemos entonces en unos días más en el último programa de este año. Que estén muy bien, que el Señor los bendiga.